siempre ha marcado la pauta en muchas cosas. Si nosotros miramos en la antigüedad, Asia fue quien descubrió la pólvora. Asia fue quien primero habló de muchas cosas, incluso de horarios, antes que el occidente hablara de todo lo que ellos han podido hablar. Y siempre han marcado la pauta en muchas cosas, pero cuando hablamos de crecimiento y crisis asiática, tenemos que remontarnos al siglo XX. ¿Qué pasó? El, el sistema de gobierno de China, que es el más grande de los países asiáticos, pues influyó demasiado en la economía de toda la región. Y entonces vamos a hablar de eso, de esa crisis. Y entonces tenemos que en el periodo de 1990 a 2009 constituye una etapa de profundos cambios en el panorama económico mundial. Al inicio del nuevo milenio, la creciente importancia de Asia en los intercambios comerciales y financieros globales anticipa la hegemonía futura de un continente que apenas acaba de iniciar su ascenso en la escalera del desarrollo. A lo largo de las últimas 2 décadas, el conjunto formado por las economías asiáticas en desarrollo, 15 economías del este y sudeste y el sur de Asia, ha logrado sostener ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto muy superiores a la media de los países del occidente. Entre 1990 y 2009, los países asiáticos en desarrollo registraron una tasa de crecimiento medio del 7%, frente a un crecimiento medio anual del 2% del conjunto de países de occidente. Al final del periodo, el nivel de renta per cápita de los países asiáticos en desarrollo era todavía 7 veces inferior al del occidente. Pero la producción total del grupo asiático pasó de equivaler menos de un quinto del Producto Interno Bruto del Club de Países Industrializados en 1990 a suponer un 50% en el 2009. Mire el crecimiento tan bárbaro que tuvo, ¿no? De menos de un quinto, menos del 20% al 50%. El ascenso del continente asiático ha ido acompañado de profundos cambios en el peso relativo de las distintas economías que lo forman. A lo largo de la década de los 90, Japón, la economía más desarrollada del continente, atravesó una recesión honda y prolongada. Los restantes economías del milagro asiático, que habían crecido a ritmos espectaculares durante las 3 décadas, fueron sacudidas por una profunda crisis de finales de los 90. Por su parte, los gigantes asiáticos China e India crecieron aceleradamente y reportaron su distancia con los restantes países de la región. Y aquí tenemos un gráfico que me habla de las tasas de crecimiento en los países asiáticos entre 1990 y 2009. Estos son elaborados por el Banco Mundial y aquí vemos cómo hubo un descenso en el 98, pero volvió a ascender, incluso tiene un pico mucho más alto en el 2007. Y esto solo fue hasta el 2009 el análisis. Pero esto ha seguido disparándose, ha seguido creciendo. Y ha crecido tanto que hoy por hoy China puede, como se dice en la voz de la economía, pisar duro frente a Estados Unidos, frente a economías como la rusa, como la europea, porque tienen un gran poder económico en este momento. Aparte de que son los que están moviendo el mundo en industrialización, ¿no? Para nadie es un secreto que la producción de artículos en China se está generalizando de tal manera que ya producen de todo y a muy bajos costos, que es lo más tenaz. Asia, el continente más extenso y poblado del mundo, ha logrado en pocos decenios convertirse en una región económicamente de enorme influencia. En las últimas décadas, un buen número de países asiáticos ha atravesado periodos de crecimiento intenso y sostenido, y en la actualidad, 3 de las 4 mayores economías del mundo se hallan en Asia. En valores
PPA. China es ya la segunda economía por tamaño tras Estados Unidos e India. Adelantó recientemente a Alemania, ocupando el cuarto lugar por detrás de Japón. O sea que entre los 5 primeros hay tres países, hay 3 países asiáticos que están comandando la, las, las, las economías del mundo. Desde 1960, diversas economías del este y sudeste de Asia han logrado ritmos de crecimiento muy superiores a los del resto del mundo. Entre las razones de su notable crecimiento se halla la ventaja propia del atraso económico, que ofrece un amplio potencial de convergencia, pero también unas características geográficas y estructurales favorables como el acceso al mar y las notables dotaciones de capital humano iniciales. O el impulso económico de las transformaciones demográficas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que al originar un incremento del peso de la población en edad de trabajo, favorecen el ahorro y la inversión. Finalmente, el aspecto más distintivo fue la estrategia del desarrollo seguida por numerosos países asiáticos. A diferencia de lo ocurrido en otras regiones, en el desarrollo, los países que más rápido crecieron reconocieron el imperativo de abrirse a la economía mundial, promoviendo las exportaciones de manufacturas intensivas en mano de obra. O sea que el hecho de empezar a venderle a todo el mundo hizo que la economía en China necesitara de mano de obra y cada vez mayor cantidad de mano de obra. Si están necesitando más gente, pues hay mucho más empleo, y si necesita mucho más empleo, pues la economía del mismo país también va a ser beneficiada. Despegue económico de Asia. Durante los años 60, Asia Oriental fue la región del mundo más rápido que creció, al 8.6 medio anual, según el gráfico 2 que vamos a ver ahora, frente al 5.3 medio de los países del occidente, el 5.4 de América Latina y el Caribe, o el 4.3 de Asia del Sur. En esas primeras décadas de crecimiento de Asia Oriental, estuvo impulsado por el milagro japonés, así como por los dinamismos de Corea del Sur. La región del sudeste asiático, que cuenta con varias economías de reciente industrialización como la Indonesia, la Filipina, la Malasia, la tailandesa, también exhibió un destacado crecimiento. En los 70 creció más rápido que cualquier otra región, el 6.3% anual, frente al 3.5% de los países de Occidente, o el 3% de Asia del Sur. En los 80, las trayectorias de crecimiento de Asia y las demás regiones en desarrollo divergieron definitivamente. Durante esta década, el África subsahariana creció en 1.9 y América Latina y el Caribe en 1.2. Por su parte, las 3 regiones asiáticas crecieron por encima del 5% anual. Durante las últimas décadas, Asia Oriental registró un crecimiento del 5.5 entre el 2000 y 2009. Asia del Sur, que había crecido más lento en las regiones vecinas, exhibió el mayor crecimiento en este periodo, 6.7, impulsada por el dinamismo de la India. Por su parte, el crecimiento de las economías del sudeste asiático se ralentizó sensiblemente. O sea, las unas han arrastrado a las otras y hay algunas que se han ido quedando, pero de todas maneras los crecimientos económicos han sido muy, muy buenos. Hablar de un crecimiento por encima del 2% de la economía de un país es hablar de una estabilidad económica tenaz, cosa que los países latinoamericanos no tenemos. Aquí vemos cómo fueron los crecimientos según el Producto Interno Bruto en Asia Oriental. Asia Oriental es China, Japón, toda esa parte de Corea. Tigres y dragones asiáticos. En economía se habla de los tigres y dragones, y ya vamos a ver por qué. En 1960, el conjunto de economías asiáticas daban cuenta del 12.3% de la producción mundial. 3 décadas más tarde, Japón se había constituido en una economía plenamente avanzada y en una de las de mayor tamaño del mundo. Los tigres asiáticos formados por Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán habían protagonizado un espectacular ascenso
modernizando sus estructuras productivas y compitiendo eficazmente en los mercados mundiales. Ojo, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán fueron los 4 que arrancaron con ese desarrollo. Desde los 70, un segundo grupo de economías del sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia, logra también notables ritmos de crecimiento e industrialización. A finales de los 90, con el ascenso de China e India, el continente asiático producía un quinto del Producto Interno Bruto Mundial. La quinta parte, el 20%, es muy alto, que era o es la producción de todo lo que es Asia. La trayectoria de Japón se caracteriza por un crecimiento espectacular desde los años 60 y un brusco cambio de tendencia a causa del crack bursátil inmobiliario de principios de los 90. Tras crecer a una tasa media del 9.9 en los 60 y del 5.1 en los 70, el crecimiento se ralentizó en la década de los 80 en 3.6 y cayó hasta el 1.4 promedio en los 90. Es la década perdida del Japón. En los años 90 hubo muchas cosas que influyeron, entre otras el que de Japón se hubieran ido grandes empresas. Eso hizo que la economía no creciera, no es que se fuera a pique, sino que no creció de la misma manera que venía creciendo. Tranquila, Milena. A finales de los 90, no obstante, estas economías sufrieron un importante revés a causa de la crisis financiera asiática del 97. La banca japonesa en el 97 sufrió un descalabro. El origen de la crisis, aún debatido, se ha relacionado con las dificultades propias del régimen del tipo de cambio cuasi fijo en un contexto de liberación financiera acelerada, así como en el riesgo moral presente en el sistema bancario asiático. ¿Vieron, muchachos? Acentuado por los estrechos vínculos existentes entre la banca y el sector corporativo. Entre 1990 y 2009, los ritmos de crecimiento de estas economías fueron sustancialmente inferiores. Entre 1980 y 2009, el conjunto de economías asiáticas estudiadas pasó de representar un quinto de la producción mundial a producir solo un tercio. La razón de este espectacular ascenso se halla en la emergencia de dos gigantes asiáticos, China e India. Cuando China e India entran, ya no producen el 20% del Producto Interno Bruto, sino que se disparan al 33.3%. El dragón chino comenzó su despegue a partir de las reformas premercado y la apertura del exterior, iniciada en 1978 tras la muerte de Mao Zedong. Recuerden ustedes que Mao Zedong fue un dictador comunista de China que marcó la vida socioeconómica política del país. No sé si ustedes han oído hablar del famoso manifiesto comunista y de Mao Zedong, que le dio la vuelta al mundo, donde él decía que la propiedad privada era lo peor que podía tener el ser humano. Y eso llevó a que la gente no creyera en el gigante chino. Cuando muere Mao y empiezan a generarse las reformas políticas en China y empiezan a haber nuevos líderes con un comunismo moderado, pues la economía empieza a echar para arriba. Porque todos los extremos son malos, ¿no? No es que sean malos, no son tan buenos. Frente al ritmo de crecimiento anual medio del 3.5 en los 70 y del 6 en los 70, el crecimiento económico chino se situó en el 9.4 medio entre 1980 y 2009. Una realización histórica sin precedentes. En cuanto a India, su despegue se inició a partir de la década de los 80.
a un ritmo medio de 4,9. La liberación exterior a partir de 1991 permitió consolidar una trayectoria de crecimiento notablemente intenso y estable. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esos dos países, China e India, no obstante ser países que son aparentemente muy pobres, porque las cosas que se ven en India, pues solo se ven en India, por ejemplo, de miseria y demás. También es cierto que la cultura de esas personas, de esa región, es diferente a la nuestra. Yo, yo los invito a ustedes a que hagan un ejercicio, chicos. A los 6 que están en clase. Los invito a que se paren un momentico donde están y miren a su alrededor. Y me dicen qué de lo que hay ahí no es necesario para usted vivir. ¿Qué de lo que usted tiene a su alrededor no es estrictamente necesario para vivir? Háganlo, por favor. ¿Entendieron en qué consiste el ejercicio? Sí, señor. Chicos, bueno, Marito, gracias. Miren a su alrededor. ¿Quién quiere compartirme la experiencia? Es posible que alguien diga, no, todo lo que yo tengo aquí a mi alrededor es necesario para mí. ¿Yo puedo hablar, profe? Sí, sí, claro, Marito. La verdad, aquí hay de esos televisores viejos, de los primeros que eran blanco y negro. Ajá, Pues la verdad, lo que está haciendo es estorbo, porque no lo ajá, utilizamos. ajá. ¿Qué más? ¿Qué más hay? El mueble del equipo de sonido que ya no se utiliza también. Ahí está haciendo estorbo. Ajá, Cosas de la cocina que uno ya no utiliza, la verdad. Ahí llevan años quietas. ajá. Hay una batidora que tiene los años de UPA. Eso nunca la hemos utilizado. Por ahí 2 veces y eso. Y así Ah, cosas que no tiene acá que la verdad hacen ese estorbo, le quitan espacio a otras cosas que tal vez sí pueden servir. ajá, bueno. ¿Alguien más quiere compartir? Profe, buenas noches. Bueno, A yo ver, de pronto Elías. me voy de pronto al extremo en la pregunta, en lo que usted dice, de qué sí es necesario y qué no es necesario para vivir. Ejemplo, nosotros, entre más cómodos, mejor nos sentimos. Es de pronto el modo de pensar mío. Que si uno Sí, cuenta con un aire acondicionado en un clima caliente, es una comodidad y se hace necesario eh, dentro del clima. Ejemplo, acá el calor, un aire acá que tiene está bien, que no ajá, sufre de calor. Una ajá, buena cama. Hay ajá. gente que no tiene ni cama, sino que duerme en hamaca, en el suelo. Entonces son distintas y varias cosas y varios utensilios, diría Sí. yo. Y mire una cosa, Marito. Ah, perdón, Elías, mire una cosa. Usted podría vivir sin aire perfectamente. Eso no es necesario. Ah, usted mismo lo dijo, es una comodidad. Usted podría vivir sin cama, sí, pero la cama es una comodidad. Usted podría vivir sin sala, sin comedor, pero las áreas de comedor son comodidades. Y aquí podríamos seguir enumerando cosas que nosotros tenemos en la casa, que son elementos útiles, inútiles. O útiles e innecesarios, pero necesarios, No, ¿sí? También. útiles e inútiles. ¿Por qué? Porque usted los utiliza para su bienestar, para su confort, pero es inútil porque usted podría vivir sin ellos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso Profe, que, bueno, le eso, pongo, Señor. espera, Elías, espera que es que voy eso es propio de nuestra cultura. Y si usted llega a una casa donde no hay una sala y un comedor, usted dice, uy, esta gente está muy pobre, no tienen ni sala ni comedor. Eso sería lo primero que pensaría la gente. ¿Por qué? Porque es nuestra idiosincrasia.
es nuestra forma de pensar. La casa debe tener sala y debe tener comedor. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros queremos siempre, el anhelo más grande es tener una casa. Y según muchos economistas, tener una casa es el peor negocio que puede haber. Eso lo dicen algunos economistas. Pero no vamos a discutir aparte, sino que vamos a hablar de algo que pasa en Asia. La idiosincrasia del chino, la idiosincrasia del hindú, no es la misma nuestra. Entonces usted entra a la casa de un chino, hay un tapete y usted siente en el suelo de un cojín. Y es cómodo, para ellos es cómodo. Pero no están invirtiendo en cosas que no son necesarias. Eso hace que la vida de ellos sea menos costosa que la vida de nosotros. Y si la vida de ellos es menos costosa que la vida de nosotros, pues ven tener la posibilidad de trabajar en empresas y ganar mucho menos que nosotros y están contentos porque con eso viven. Y con eso ahorran. Y con eso subsisten. Pero nosotros no, porque nosotros necesitamos llenarnos de cosas. Es nuestra idiosincrasia. No lo estoy criticando, sino que les estoy colocando el ejemplo de por qué la mano de obra en los países orientales es tan distinta a la nuestra. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted mira la composición del costo de un bien producido aquí, la materia prima es a veces incluso más barata que la mano de obra del bien. ¿Por qué? Porque hay que pagarle al operario, hay que pagarle a los operarios, porque a veces las producciones son en cadena y entonces hay que se especializan en solo poner un clavo o poner una soldadura y se acabó el paseo. Pero lo hacen perfecto, según los estándares que les estén pidiendo. Y entonces encarecen el producto porque todo eso va a formar parte del precio de venta, porque es el costo. Entonces, chicos, a eso se refiere el texto aquí cuando me habla de la situación en la que ellos, su mano de obra es mucho más económica. Es por eso que hablan de eso. Ahora, la otra parte que es importante es que ellos entendieron que para poder progresar tenían que venderle a todo el mundo. Abrieron las fronteras económicas y empezaron a venderle a todo el mundo. Usted va donde quiera y encuentra productos asiáticos en todas partes. Y además, empezaron a maquilar. ¿Qué es la maquila? Yo les he explicado a ustedes qué es la maquila. Es que ellos le producen a terceros con las especificaciones que los terceros les den. Entonces usted va a China y le dice, vea, yo necesito que me produzca esta almohadilla con estas características y esta calidad de aluminio y esta calidad de felpa y esta calidad de plástico. Y ellos la fabrican. Ellos no la usan, pero la fabrican para el que lo necesite. La mayoría de personas en Asia no usan computadores porque son muy costosos para ellos, pero los fabrican y se los venden a todo el mundo. La distribución por países de la producción de Asia Oriental cambió radicalmente apenas 2 décadas. En 1990, Japón era, con diferencia, la economía más grande de la región, al producir casi los 63% del output de Asia Oriental. En 2009, no obstante, su peso había caído al 28.8. ¿Por qué? Porque habían entrado China. En 1990 contaba con un cuarto del Producto Interno Bruto de la región. Producían, y en el 2009 se cambió los papeles. Estaba en el 60% del output. El peso de Corea del Sur en el Producto Interno Bruto de la región se mantuvo próximo a 1/10. En Asia, el Sur, India,
Es con diferencia la economía de mayor tamaño. En 1990 producía 3/4 del Producto Interno Bruto de la región, o sea, el 76,9%. Y en el 2009 su peso ascendía al 82%. Increíble, ¿no? La cantidad de producción que tienen ellos. Pero la calidad de vida es bajísima, porque no lo ven importante. Aparte de que tienen otro problema y es la cultura religiosa, que les prohíbe muchas cosas, muchas ostentaciones. Las restantes economías de la región, Bangladesh, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, crecieron a menor ritmo, por lo que su peso en la producción regional descendió. Pakistán, la segunda mayor economía de la región, pasó de producir un 13,6 en el 90 al 9,9 en el 2000. Finalmente, en sudeste asiático, el peso de Indonesia en la producción regional descendió ligeramente, pero se mantuvo por encima de un tercio del Producto Interno Bruto. Tailandia, la segunda mayor economía, cayó del 22,4 al 19,7%, y Filipinas cayó del 14,8 al 11,9. Por su parte, el peso de la producción de Malasia ascendió al 14%. Vietnam también mostró un desempeño notable al pasar del 6 de 1990 al 9,4 de 1990. Entonces, dése cuenta que la mayoría de economías de la región crecieron, y eso pues es beneficioso para toda la región. Los procesos de desarrollo económico van acompañados de profundos cambios en la estructura productiva de las economías. En China e India, las transformaciones acontecidas en las últimas décadas han afectado a cientos de millones de personas. El desarrollo de la agricultura a través de reformas drásticas del sistema de propiedad, en el caso chino, y la adopción de las tecnologías en la Revolución Verde, tanto en China como en la India, han posibilitado mejoras sustanciales de la productividad y la calidad de vida de la población campesina. Con el desarrollo de los sectores industriales y de servicios, no obstante, una buena parte de la población rural ha emigrado desde el campo hacia los núcleos urbanos e industriales en busca de mejor porvenir. Los últimos datos publicados en Asia Productive Organization permiten conocer con detalle la magnitud de estas transformaciones. En 1990, la producción agrícola de China presentaba un 36,2% de la producción total. Y en este sector trabajaba un 67,9% de la población total. En 2007, un cambio, el peso de la agricultura del BAB había caído en un 10%. Y su participación en el empleo era del 41%. El BAB es lo que tiene que ver con el desarrollo del campo, ¿no? La industria pasó en el sector económico más importante en términos de valor añadido, 49,2%, empleando a un cuarto de los trabajadores, proporción inferior a la de los demás sectores. En India, la agricultura tenía en 1980 un peso sensiblemente menor en la producción, 32,7%, pero en 2007, en China, el 15,1%, y también tenía un peso mayor en el empleo, 52,7%. En el último año, los servicios se habían convertido en el sector productivo más relevante, aportando el 45,7% del valor agregado. Asia parece haberse convertido en el último medio siglo en el continente de los milagros económicos. Primero fue Japón, luego el sudeste asiático con Hong Kong, Singapur y Corea del Sur, y ahora descollan China e India. Sin embargo, hay algo muy importante que es distinto en estos últimos casos: la diferencia de la escala. Conjuntamente y en paridad del poder adquisitivo, el Producto Interno Bruto de China e India representan ya más del doble del Producto Interno Bruto de Japón, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur. La población de aquellos y por tanto su potencial para la próxima década multiplicada por 7 le da a estos los milagros asiáticos de los 70, 60, 70 y 80 llevaron a Norteamérica y Europa Occidental a una pletórica de artículos de consumo que contribuyen significativamente
a mejorar el bienestar. ¿Qué me está diciendo ahí? Que fue tanto el crecimiento económico de ellos que Europa y Estados Unidos se vieron en la obligación de comprarle a ellos los artículos, porque era más rentable y sale más rentable traerlos de China que producirlos. Los milagros asiáticos de las dos últimas décadas van a cambiar el orden económico internacional. Un primer efecto que tiene el crecimiento sostenido por encima del 5% de la renta per cápita de 2.500 millones de personas es una enorme posición sobre los mercados de materias primas y de energías no renovables. Los precios de estas mercancías se están volviendo a acelerar cuando las economías avanzadas occidentales todavía no terminan de salir de la crisis. El desarrollo de sustitutos para los recursos no renovables junto con el problema de la contaminación constituyen el principal reto a la sostenibilidad del crecimiento económico mundial. Una de las cosas importantes que hay que ver en el crecimiento económico chino y de todo el Asia es que ellos se metieron en todos los campos. O sea, no es que se fueron solamente por la tecnología, es la tecnología, la agricultura, la alimentación, de todo. Afortunadamente, China e India, junto al resto de economías asiáticas emergentes, también se van convirtiendo en potencias del desarrollo tecnológico, cuya contribución a la oferta de soluciones y no de los problemas irá en aumento. Un segundo efecto de los milagros económicos asiáticos recientes es la integración en el sistema económico internacional de millones de nuevos trabajadores. ¿Cómo ponen de manifiesto las cifras de este cuaderno? Esta integración se está llevando a cabo con niveles de capital físico y de capital humano, así como con tecnologías y economías de aglomeración que se van acercando mucho a los países avanzados. Es insostenible converger en estos aspectos que significan converger en productividad y no converger en salarios reales. De momento, el retraso relativo de los salarios chinos y de otras economías asiáticas es una de las causas del enorme efecto negativo diferencial que la crisis económica internacional está causando en los países avanzados. Ellos viven con muy poco, no se quejan. ¿Por qué? Porque para ellos no es importante el salario. La crisis de Asia en su región de sudeste, una crisis causada por la presión de los capitales en busca de nuevas áreas rentables que puedan insertarse en el nuevo mapa de la periférica financiera global. Esta crisis fue alimentada en lo interior de las decisiones que crearon sobre capacidad industrial y sobre inversión que se producía en poco tiempo en deudas impagables. Esto fue cierto especialmente en los casos de los países atrasados de la zona como Tailandia, Malasia e Indonesia. O sea que hubo países que detuvieron su crecimiento por el endeudamiento externo que tenían. En el caso de Japón, la crisis es el resultado del cuello de botella representado por la riqueza financiera y la falta de las correspondientes hegemonías a nivel mundial. Sin una salida internacional de reciclamiento, la economía japonesa seguirá sufriendo del virus financiero indigesto. Es decir, tiene tanto que no saben qué hacer con ello. Para Corea del Sur, la crisis se deriva en la enorme presión a la que han estado sometiendo sus conglomerados industriales en los mercados mundiales. En estos dos últimos casos, pero en general en toda Asia, podemos decir que la crisis actual es también una crisis que pondrá en tensión el modelo de capitalismo basado en la dirección estatal con políticas industriales y proteccionismo estratégico. La región de Asia se convirtió en una de las regiones más ricas del mundo en muy poco tiempo, en los factores externos y internos, donde existen enormes recursos financieros y productivos. Por lo tanto, estos países se han convertido en mercados altamente apetecibles en el mercado global de capital formado como consecuencia de las políticas de desregularización financiera sistemática aplicada en el sistema mundial desde la década de los 70, los famosos paraísos fiscales, chicos. Los famosos paraísos fiscales que en este momento en Colombia están de moda. Las conclusiones: el crecimiento económico sostenido por más de una década, el desarrollo tecnológico por medio de investigación e integración de circuitos económicos de gran número de trabajadores. Esto es lo que ha hecho que la región asiática haya crecido de la forma que ha crecido. Cuando empezamos esto hoy les dije que era un poco teórico lo que vamos a ver. Y ahí les queda para que lo lean, lo relean y lo vuelvan a leer. ¿Listo, chicos? Listo, profe.
Entraron solamente 2, 4, 6, 7. Bueno, chicos, Dios los bendiga.